¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Con prepararnos, ¿sí? en los problemas que pueden llegar a venir, en las situaciones que vamos a tener durante nuestra vida. Y ahí les voy a compartir, si quieren estar buscando, Juan 16:33, algo que Jesús les decía a sus discípulos, pero que también es una palabra que se aplica a nuestras vidas. Jesús le decía: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él le decía a sus discípulos que iban a pasar muchas situaciones, muchos problemas, pero que Él iba a estar con cada uno de ellos. Y también en esta mañana el Señor quiere decirte, seguramente pasaste muchas pruebas y seguramente vas a pasar más pruebas, ¿sí? Porque estamos en el mundo y no es que vamos a pasar una o dos, no sabemos cuántas pruebas vamos a pasar, pero sí sabemos lo que dice Jesús, ¿no? Que Él va a estar con nosotros, que nos animemos porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. No quiere decir que cuando pasemos pruebas, situaciones, dificultades, no nos pongamos mal, no nos pongamos tristes, ¿sí? Pero esta palabra es lo que Jesús nos dice: anímense, ¿sí? Porque yo voy a estar con ustedes. Y en esto de buscar personas bíblicas, personajes bíblicos, tenemos un montón que han pasado un montón de situaciones. El primero y el más grande, que es nuestro ejemplo, es Jesús, ¿sí? Pero a mí hay alguien que siempre me motivó a seguir adelante en las pruebas y en las dificultades, y Job es un gran referente para nuestras pruebas, ¿sí? Ahí en el libro 1 y 2 cuenta los problemas que él tuvo que pasar, las situaciones que tuvo que afrontar. Y vamos a dar lectura ahí en Job 1, 13, 19, y vamos a ver qué es lo que le pasó. No sé el tiempo, pero van a ver lo que les pasó. Seguramente lo han escuchado muchas veces, pero que esto cuando lo leamos nos anime, ¿sí? a perseverar. Dice así: llegó el día en que los hijos e hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando llegó otro y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento vino del desierto y dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Terrible, terrible. Una historia que contada es terrible. Imagínense que la tenga que vivir, ¿sí? No le podía pasar más nada. Nada más le podía pasar porque ya no quedaba nada. Sus hijos murieron, sus hijas murieron, se llevaron todos sus animales, sus criados, ¿sí? Pero acá dice que él se mantuvo firme. Que a pesar de la situación, yo me imagino, uno puede gritar, patalear, llorar, salir corriendo, no sé. Pero que cuando uno está en esa situación, tiene que vivirla para saber cómo va a actuar. Él dice que lloró, ¿sí? Por lo que estaba pasando. Y ahí en Job 2:7 dice que aún fue afligido también con dolorosas úlceras. ¡Wow! ¿Qué más te falta, Job? Nada más le faltaba pasar, ¿sí? Una prueba completa.
la salud, los hijos, los animales, sus criados, todo. Y ahí en Job 2:9 también habla un poco de lo que le dijo la esposa, ¿sí? Y esto lo comparto porque a veces puede pasar que en la situación, en los problemas, aún las personas más cercanas que tengan no nos animen, ¿sí? Dice, su esposa le respondió, ¿todavía mantienes firme tu integridad después de todo lo que te pasó? Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni una palabra. Y es verdad, lo bueno con los brazos abiertos, siempre lo esperamos, Señor, dame todo lo bueno. ¿Y lo malo? ¿Por qué lo malo no? ¿Por qué lo malo no nos puede pasar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros como para no tener que pasar pruebas y dificultades? Si sabemos que vamos a pasar, arrancamos diciendo que Jesús nos animaba a qué problemas vamos a tener. Entonces, ¿por qué no lo haríamos? Pero no estamos solos en los momentos difíciles. El Señor siempre estuvo al lado de Job. Y no vas a estar solo, no solamente porque Jesús va a estar con vos en todo momento, en todo lugar, en toda situación, sino porque tenés los líderes que te apoyan, tenés el grupo de vida que te apoya, tenés los pastores y también la palabra de Dios, tan importante que es la palabra de Dios. Nosotros podemos tener todo ese apoyo, pero la palabra de Dios es la que nos va a hacer estar firmes cuando vengan las pruebas y las dificultades. ¿Y cómo nos comportamos, ¿sí?, en nuestro sufrimiento? ¿Cómo nos comportamos? Como decía antes, lloramos, pataleamos, lo renegamos, dejamos de ir al grupo de vida, dejamos de venir a la iglesia, ¿sí? O nos aferramos a Jesús. Nos aferramos a cada una de las cosas que le dice que nos contiene el grupo de vida, los pastores, los líderes. La prueba para Job fue ganancia, porque miren lo que dice ahí en 42:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que Job no conocía a Dios. Sí lo conocía, llevaba una vida íntegra, recta, de santidad. Todos conocemos la historia de Job, ¿sí? Pero él tuvo una relación tan íntima con el Señor que no la había tenido antes. Y eso es parte de cómo sobrellevar nuestras pruebas. Primero, con la palabra, orando, sosteniéndonos unos a otros. Pero la relación con el Señor ahí es donde va a crecer. En las pruebas, en las dificultades, es donde yo más me voy a arrodillar. Es donde yo más ahí voy a derramar mi corazón ante el Señor y vas a ser vos y el Señor. Nada más. Vas a estar lleno de gente, rodeada de personas, pero es ahí donde tu relación con el Señor va a crecer más. Y qué lindo es poder decir en algún momento eso. Señor, yo te amo, yo te amaba y te voy a amar. Pero a partir de ahora mi vida va a cambiar. Mi vida cambió porque ahora vas a ser vos y yo. Y una relación tan estrecha que van a ver que las cosas van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Y en esto también me gustaba porque Job fue de testimonio. El testimonio de Job a través de los años. Y mire lo que dice Santiago 5, 10 y 11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al fin le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago, muchos años después de Job, fíjense cómo nuestro testimonio queda en el tiempo, cómo mi forma de actuar queda en las personas, cómo mi perseverancia da que hablar, cómo mi firmeza en el Señor también hace que sea el testimonio.
Seguramente a ustedes les ha pasado de que son testimonios para las personas de donde ustedes viven, de donde ustedes trabajan, ¿sí? Por su actuar. Bueno, que podamos ser así, de la misma manera que dieron testimonio de Job, que a pesar de las dificultades, él se mantuvo firme. No hay nada más lindo que hablen bien de nuestro testimonio, ¿no es cierto? Y ahí tuvo su recompensa Job. Dice en Job 42:10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía. Job 42:12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía, muchas más ovejas, mucho más cabello, ¿sí? Pero dice también en el 13 que Job le dio 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las más bellas de la tierra. ¿Por qué? Porque era bueno Job. Sí, era una persona recta, era una persona santa, era una persona que buscaba agradar a Dios en todo momento, pero sobre todo se mantuvo firme en el Señor. Entendió que el Señor fue su roca firme, es ahí donde él se tenía que apoyar. Otro hombre de Dios que me gusta también compartirles en esta mañana fue Daniel y sus amigos que también pasaron, ¿sí?, pruebas bastante complicadas. En el capítulo 1 de Daniel habla de todo lo bueno que le pasó. Si ven en el comienzo, dice que Daniel y sus amigos estaban en cautividad en Babilonia, los fueron llevados, ¿sí?, a Babilonia como cautivos. Los eligieron porque eran de buen parecer, tenían mucha sabiduría, ¿sí?, y eran personas con mucho conocimiento. Ahí en el capítulo 1 habla de eso, de que Daniel, por saber interpretar los sueños y las visiones del rey, el rey le daba muchos regalos, muchos honores, estaba muy contento con él. Pero ¿qué pasó? En un momento, ¿sí?, que es la primer prueba que van a pasar los amigos de Daniel, el rey construyó una estatua de oro, ¿sí? Entonces tenían que adorarla. Había llamado a que adoren esa estatua. Pero los amigos de Daniel sabían que no podían hacer eso porque iban contra lo que ellos creían. Entonces, ¿qué pasó? El rey se enojó mucho y los mandó a llamar. Ahí en Daniel 13 habla de que se enojó porque se enteró que ellos no adoraban la estatua, que había mandado a que todos los que vivían en ese lugar adoren esa estatua y se postren. Entonces, muy enojado, Nabucodonosor los mandó a llamar. Y dice así, en Daniel 3:15, le dijo a los 3, en cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, zarpas, zamponias y todo tipo de música, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato al horno de llamas. ¿Y qué Dios podría librarlos de mis manos? En una versión mexicana que yo tengo ahí en mi casa dice, ¿y quién podrá ayudarlos ahora? ¿No? Y me gustaba porque los pone, ¿sí?, como a ver qué van a hacer. Porque había algo que el rey había mandado a que hagan y ellos no lo hicieron. Bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Lo estaba amenazando. Si no haces esto, cuando escuches, te voy a mandar al horno de fuego. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se adoraron? ¿Adoraron la estatua? ¿Se postraron? No. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos sabían en quién creía y qué era lo que estaba bien que tenían que hacer. Y no lo hicieron. Confiaron en el Señor hasta último momento. Ellos también oraban, ¿sí?, leían los libros. Ellos entendían que no deberían hacerlo. Y acá es donde viene la gran sorpresa.
Daniel 3:24 dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Sí, así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de Dios. Si alguna vez te sentiste solo en un problema, en una situación, en una dificultad, acá tenés el ejemplo de que no estás solo. Aunque nosotros pensemos que estamos solos, no estamos solos. Su palabra acá lo refleja. Nosotros no lo vemos, pero Él está, ¿sí? Y esto también fue un testimonio para el rey Nabucodonosor. Había una persona que no eran esos 3. ¿Y quién era? El mismo Dios. Entonces eso nos anima a creer, a pesar de las situaciones, como decía Silvana en la ofrenda, a pesar de lo que esté pasando, el Señor está conmigo todo el día, todos los días. Descansa en Él, deja de preocuparte, ¿sí? Él está con nosotros siempre. Y una prueba más les voy a contar, ¿sí? Y esto fue una prueba para Daniel también. ¿Cuál fue la prueba? El foso de los leones. Y ahí el rey Darío firmó un decreto por 30 días que decía que nadie iba a adorar solamente más que a él. Ustedes conocen la historia, yo se las parafraseo un poco para que entremos en el contexto. Y en esto, el rey Darío quería mucho a Daniel y a sus amigos. Pero bueno, ¿por qué firmó el decreto? Un poco les hago un resumen. Porque los gobernadores que no lo querían a Daniel. Era una persona, volvemos a lo mismo, intachable, correcta. Era un gobernador, no como los que tenemos ahora, sino era recto. Hacía todo lo bueno y todo lo correcto. Entonces, los gobernadores que estaban en ese lugar, como no podían encontrar nada malo en lo que Daniel hacía porque era perfecto, entonces, ¿qué hicieron? Sabían que Daniel y sus amigos oraban 3 veces al día. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos por ahí, vamos por ese lado para decirle al rey Darío que ellos están haciendo lo que no tienen que hacer, porque no tenían que adorar a nadie más que al rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el 6:21 dice que Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos fueron echados al foso de los leones. Ese era el decreto, que si no se adoraba solamente al rey, iban a ser echados al foso de los leones. Y en algún momento dice la historia bíblica que ellos se pusieron a llorar, que ellos se renegaron, que ellos se enojaron. No, si tengo que ir, voy a ir. Yo confío quién es mi Dios, decía Daniel y sus amigos, ¿sí? Entonces, en esto, nuestra fe va a ser probada. Como decía hoy también el pastor Alfonso, nuestras pruebas nos van a traer diferentes crecimientos y situaciones para bien, ¿sí? Ahí es donde yo, como hija de Dios, como cristiana, es donde me tengo que esforzar. ¿Para qué? Para 2 cosas. Primero, saber que mi intimidad con el Señor va a crecer, porque cuando nosotros estamos en la prueba es como que vieron, ahí empezamos a buscarlo más al Señor. Ahí es como, Señor, ¿dónde estás? Acá estoy yo. Lo que no hacía antes, ahora sí lo estaba haciendo. Y segundo, lo que nos va a mantener firmes en su palabra, en las pruebas va a ser su palabra. Va a ser cuánto yo ore, cuánto yo lea, cuánto me alimente. Los grupos de vida nos hacen eso, ¿sí? Es nuestra palabra semanal que nos va a ayudar a poder llegar al domingo.
pero sobre todas las cosas la intimidad con el Señor. Las pruebas nos ayudan a desarrollar una intimidad relacionada, una íntima relación con Dios. Trabajan con nuestra paciencia y perseverancia. Nos revela la soberanía y la providencia de Dios y nos hace crecer y nos fortalece. Las pruebas no son siempre malas. Uno cree, ¿vieron? Que ante una situación, un problema, ay Señor, ¿por qué me toca pasar esto? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a vos? ¿Por qué no a mí? Donde dice que hay pruebas para unos, pruebas para otros. Si supiéramos cuál va a ser la prueba que vamos a pasar, sería más fácil. Pero como no sabemos si vamos a pasar, no sabemos cuándo vamos a pasar y no sabemos qué prueba vamos a pasar, el Señor nos anima a que confiemos en Él, a que crezcamos en su palabra también para esos tiempos difíciles, para esos tiempos donde vamos a necesitar aún más tener esa relación tan estrecha con Él. Y en esto me gusta compartirles algo que por eso me gusta tanto Job, ¿no? Si bien nunca tuvo una situación extrema como la que pasó Job, sí he pasado por situaciones difíciles, donde quizás como Job tuve esos silencios, quizás a ustedes también les ha pasado, donde esperaban la respuesta del Señor. No, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino algo, una palabra. ¿Vieron que a veces decimos, Señor, háblame, Señor, decime algo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Pero no reprochando, sino ¿por qué tengo que estar en ese lugar? Y en esto saben que yo aprendí de unos pastores de hace muchos años, unos pastores amigos, que él siempre decía, yo abro los ojos, me saco las sábanas, pego un salto y le doy gracias a Dios por cada día que Él me regala. Y yo una vez dije, amén, lo tomo y yo abro mis ojos y digo, Señor, gracias por un día más. Es lo primero que hago. Señor, gracias por un día más de vida, porque si abro los ojos es porque estoy viva. Y si estoy viva es porque vos me das esa posibilidad de abrir mis ojos. Y en ese tiempo de prueba, yo abría mis ojos, le daba gracias a Dios, pero decía, Señor, no tengo fuerzas, Señor, no puedo, siento que esto es más fuerte de lo que me está pasando. Y saben que en esto sentía un silencio de parte de Dios, pero sentía que Él me agarraba de los brazos, literal, me levantaba, me acomodaba el pelo, me secaba las lágrimas. Hasta les puedo decir que me ayudaba a ponerme el calzado. Yo sentí que Dios estaba, que Dios era más real de lo que yo pensaba. Porque hace años que nosotros conocemos al Señor y uno tiene una relación íntima con el Señor todos los días, ¿sí? Pero ¿saben que ahí me tomé lo que Job dijo? De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, mi corazón te siente, ¿sí? Quizás no escuchaba esa palabra que muchas veces uno quiere escuchar cuando está mal, cuando está en esa situación, pero yo lo sentía. Y Él me levantaba cada día y me decía, dale, Yamila, vamos, tenés que trabajar, tenés que hacer las cosas por las cuales vos tenés una responsabilidad. Entonces, eso es lo lindo de las pruebas. Más allá de los llantos, más allá del dolor, más allá de las noches de desvelo que podamos tener, el Señor siempre estuvo ahí. Y era tan amoroso cuando me levantaba cada mañana, o en las tardes, o en la noche, porque estaba todos los días. Yo sentía su amor, aún más de lo que lo siento todos los días de mi vida. Y quizás en estas pruebas que uno pasa, a lo mejor perdiste un familiar antes de tiempo, a lo mejor te diagnosticaron con una enfermedad que no lo esperabas, y era así como Job, era un cachetazo atrás del otro. Imagínense la situación, era un cachetazo atrás del otro y no lo dejaban respirar. Yo me imagino que ni siquiera un vaso de agua podía estar tomando, ¿no? Pero en esto
En cada cachetazo el Señor está con nosotros. Quizás tu prueba sea que venís solo o sola, ¿sí? Tu familia todavía no te acompaña, pero persevera en oración. Confía en Él. Él va a estar con vos todos los días de tu vida. Quizás, no sé, te echaron del trabajo, perdiste tu casa, lo que sea que vos hayas pasado o estés pasando, confía en el Señor. Y ten esa relación que Él quiere tener con vos, porque las pruebas nos hacen eso, nos hacen crecer. No tenemos que ir para atrás, sino tenemos que ir para adelante. Yo te animo en esta mañana que si estás pasando por una prueba, nosotros como iglesia, líderes, grupo de vida, pastores, te van a sostener en oración y te van a ayudar. Pero el que está y va a estar siempre con vos va a ser el Señor. Así que tu relación realmente crezca. Ese es mi anhelo de corazón en esta mañana para compartirle y que vos también puedas decir, de oídas te había oído, pero hoy te conozco, Señor. Te pido que te pongas de pie. Vamos a estar adorando al Señor. Cerra tus ojos y deja que el Señor ahí ministre tu corazón para que también te vaya preparando para este tiempo, que si en algún momento tenés que pasar una prueba, sepas a dónde ir, sepas en quién confiar.